Hola. Hola a tothom. Gràcies. Jo també volia començar per agraint al Jordi, no només per proposar-me que proposi, sinó també en general pel compromís. No? El fòrum és un espai col·lectiu, però evidentment la figura del Jordi... Jo crec que en el fil aquell que feies a les xarxes surt tota la història, d'alguna manera, del fòrum. Surt gent molt semblant a vosaltres, però no sou vosaltres. No, l'Eduard no és aquell que apareix així. No, és massa jove, massa jove per ser aquell. I la veritat és que estic molt content d'estar aquí amb vosaltres. Estic content de presentar, d'haver proposat a l'Andrés Urbano. L'Andrés és investigador, és artista, és professor, és company de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya, i és especialista, treballa, pensa, s'implica en l'àmbit també de la relació entre art, tecnologia, ciència, en la història de la tecnologia dels mitjans, i el vaig pensat o creia que era molt interessant que pogués venir aquí, d'una banda perquè era guai que el poguéssiu conèixer, però també perquè em semblava que estava bé que ell us pogués conèixer a vosaltres. Ell és colombià i porta un parell d'anys aquí a Barcelona i em semblava una bona oportunitat també com a exercici de, no diguem integració que queda lleig, però com a exercici col·lectiu de compartir. En tot cas, podria dir moltes coses de l'Andrés, podria dir alguna d'aquestes sigles també, és el director d'una conferència importantíssima en aquests temes, però diré dos mèrits que per mi són encara molt més superiors que ser el director de qualsevol gran conferència mundial. Un, en aquest any i mig, o dos, s'ha transformat en un dels referents de la pinya dels castellers de Sarrià, gran referent. I dos, encara molt més important, ha sobreviscut a un asado familiar amb els meus sogres. O sigui que amb aquest mèrit ja pot estar aquí al Fòrum Indigestió per parlar-nos de llibres i geometria a la història viva de la ciutat. Gracias, Jordi. Gracias, Nico. Creo que una de las tareas más importantes del presente es preguntarse por los algoritmos, ¿cierto? ¿Qué son los algoritmos? ¿Qué papel tienen en la vida cotidiana? Y en mi interés particular de la historia, ¿de dónde viene? ¿Okay? Y aquí hay una historia muy interesante que empezar a contar, ¿cierto? Cuando hablamos de algoritmos, creemos que la historia empezó esta mañana, o ayer, o en los 90, ¿cierto? La etimología de la palabra algoritmo es inequívoca. Se refiere a una persona, ¿cierto? A un señor persa que vivió en el siglo IX en Bagdad y que era parte de una escuela muy importante de pensamiento de la época. Al-Khawarizmi. Fue tan importante la contribución que hizo este erudito que todavía utilizamos prácticamente la misma palabra para hablar de algoritmo, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hizo? Muchas cosas, tres en particular. Escribió algunos de los primeros libros de geometría, sistematizada, ¿okay? Saberes griegos, sistematización árabe, álgebra, ¿cierto? Un libro de álgebra, los primeros libros de álgebra, utilizando esa palabra que también es de origen árabe, ¿cierto? Álgebra. Y escribió un libro súper importante, que sea quizá el más importante, es un libro sobre los números que usaban los hindúes. ¿Por qué? Porque tenían el 0 y tenían unos caracteres muy sencillos de números posicionales para hacer las cuentas. Mucho más sencillo para hacer matemáticas que, por ejemplo, los números romanos que se usaban en Europa en el medioevo. ¿Qué estamos pensando entonces? De un fenómeno cultural, una transferencia cultural que pasa del mundo árabe al mundo occidental, a Europa, en la Edad Media, finales de la Edad Media, ¿cierto? Y que sobrevive, el aporte cultural es tan tremendo que todavía sobrevive con las palabras álgebra, con el término, ¿cierto?, algoritmo y la referencia a esta persona.
Los árabes en esa época ya publican libros en papel, dominan el papel, la tecnología del papel, y entonces circula el conocimiento muy rápidamente. Y mucha gente se ha preguntado cómo fue que Europa entonces empezó a usar estos números, cómo fue que llegó a la geometría, en qué momento empezaron a pasar los primeros geómetras. Varias personas han indagado y como que las cosas se van por allá a Venecia, que los venecianos comerciaban mucho con Bagdad y tal, pero la realidad es que esa transición pasó principalmente en España, ¿cierto? Lo que llamamos España hoy, y en particular en lugares como Barcelona, ¿cierto? Entonces les voy a contar una referencia a un libro que fue publicado hace 100 años acá en esta ciudad, ¿cierto? Hace casi 100 años ya, que se llama Un libro de geometría. Y es la traducción de un libro de geometría escrito en Barcelona 1000 años atrás, en el año 1000, por un sabio judío. Es uno de los primeros libros en geometría en Europa. Es una de las contribuciones más importantes a esta transición del saber árabe, porque lo que sucedía con los judíos de la época era que conocían el árabe de los eruditos científicos, conocían el latín y funcionaban como traductores. Y ustedes se encuentran en Barcelona con estas joyas, un libro editado hace 100 años acá, en esta ciudad, una biblioteca hebraico-catalana, ¿cierto? Este libro se ha conocido poco porque, claro, la primera versión es en hebreo y después la primera traducción fue al catalán y ha quedado como desconocido y tal por un tiempo, y ahora personas como yo, enamorados de la historia de la ciencia, la tecnología y tal, estamos prestándole mucha atención a este tema. Un reconocimiento de cómo está viva la cultura en la ciudad, ¿cierto? Me voy con este libro, voy al barrio judío y ver que hay unas piedras que están ahí, que son vivas, que se puede todavía vivir parte de esa ciudad, interactuar con la gente que va ahí, a hablarles de los principios geométricos que están acá, ¿cierto? Empezar a entender, para mí, un libro en catalán de hace 100 años, ¿cierto? Estoy aprendiendo catalán y de pronto me encuentro con formas de escritura que son diferentes. Es un placer entablar conversaciones con mis amigos catalanes, entablar conversaciones con la gente que está viniendo del norte de Europa hoy, ¿cierto? Preguntarles, oye, ¿tú sabías que los números que llegaron a Europa vinieron culturalmente desde el África? Y esa posibilidad de no tener que esperar a ir a un museo a ver esa exposición, sino de poder ir a una librería y comprar el libro, poderlo vivir en las calles y tal, es un placer que se tiene en muy pocas ciudades y esta es una de ellas.